serio? Sí, todavía. Pues sí. Y primero porque no ha pasado la pandemia. La pandemia no ha terminado. Hoy revisaba, de hecho, muy a propósito de esta conversación, las cifras según el Johns Hopkins, y son más de 626 millones los contagiados y cada día siguen aumentando. Son más de 6.573.000 personas que han fallecido por la enfermedad. Y resulta que han aparecido nuevas variantes que están preocupando a los médicos, a los investigadores, a los especialistas. Al menos una ha llegado a España, está también en Estados Unidos. Se habla de la BQ1, de la BQ1.1, y de eso queremos hablar. ¿Y con quién? Con Julio Castro. El doctor Julio Castro es médico cirujano, con posgrados en medicina interna e infectología, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la Red de Médicos por la Salud. Doctor Castro, muy buen día, ¿cómo está? Buenos días, Román. Saludos a tus oyentes y un placer. Gracias por atendernos, doctor Castro. ¿Cuántas son estas nuevas variantes? ¿Dónde han aparecido? ¿Dónde están? Fíjate, la mayoría de la gente que se dedica a esto ha llamado la situación actual un nombre un poco particular, pero que nos da idea de qué está pasando. Lo llaman la sopa de variantes. Es decir, Uy. por primera vez desde que empezó la epidemia, hay un aumento del número de casos, sobre todo en el hemisferio norte y algunas zonas del sudeste asiático, especialmente Singapur, sin una predominancia de variante clara en este momento. Hay al menos 4 variantes que no han sido declaradas todavía OMS por preocupación, pero que están teniendo interacción entre ellas, como ya tú comentaste, es la BQ1.1, la BQ1.0. Van a ponerle unos nombres que sean más fáciles que esos. Claro. Por ejemplo, la B1.1 se llama Cerverón, Mm. porque tiene que tener nombres griegos, pero hay una en Singapur, que es la ANN, que todas son subvariantes de Omicron. ¿No? Estas son subfamilias de Omicron, o sea, Omicron dejó estas hijas regadas por el mundo, y estas hijas regadas por el mundo están entre ellas teniendo una especie de pugilato a ver quién predomina. Pero más allá de este tema, que es un poco medio Ujú, para los ujú, científicos, ¿cuál es la ujú. preocupación? Uno, en buena parte de los países europeos están aumentando el número de hospitalizaciones de forma muy importante. Hoy en día, ayer comentaba el Ministerio de Salud alemán que tiene cerca del 50% de las camas de hospitalización llenas con COVID en Alemania en este momento. Reino Unido ya tiene una alerta importante por empezar a llenarse las camas de terapia intensiva y lo mismo está pasando en Estados Unidos. Entonces, pareciera que estas variantes de Omicron tienen mayor capacidad de escape inmunológico. Eso Ujú. significa que aunque tú hayas estado infectado recientemente, tu sistema inmunológico no lo reconoce como el mismo virus y por lo tanto, pues tu posibilidad de enfermarte de forma grave pareciera, por lo que tenemos información hasta ahora, ser un poco mayor de lo que había antes. Entonces, esto es preocupante. Hay alarma de nuevo. Creo que inclusive la Organización Mundial de Salud emitió un comunicado el martes donde dice, ojo pelado, Ujú. tenemos que ir a algunas cosas que habíamos antes hecho. Y bueno, ya lo habíamos dicho antes, pues, o sea, lo que estábamos esperando desde el verano Ujú. era que en otoño Claro, hubiera COVID de nuevo, una onda pandémica, que no claro. sabíamos la magnitud, que no sabíamos la severidad, pero además eso se suma ahora, que lo más probable es que haya coexistiendo con COVID influenza de nuevo en el mundo, sobre todo en el hemisferio norte. Entonces, son preocupaciones que están ahí sobre el tapete. Y para ustedes, para los médicos, para los expertos, para los investigadores, sigue siendo la máxima esa de que si hay síntomas es COVID, hasta que se Ab- demuestre lo contrario. Sí, Absolutamente, Román, sí, sí. absolutamente. Tenemos que, las normativas para tratar de disminuir la transmisión siguen siendo las mismas. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo muy importante por identificar los casos para evitar que esos casos generen otros casos. Ujú, Entonces, ujú. a pesar de que, por ejemplo, hemos percibido que puede estar circulando en Venezuela en este momento un virus estacional que no es COVID, ¿okay? Ujú. Porque hemos visto, los que vemos pacientes todos los días, le hacemos pruebas a los pacientes, nos salen negativas y los pacientes tienen cuadros respiratorios que duran 4, 5, 6 días. Ok. Eso significa que algo está rodando por allí. Ujú. Tenemos que seguir haciendo pruebas para poder saber quién es COVID y quién no es COVID, porque clínicamente no podemos diferenciarlo. Y la única forma de proteger a los vulnerables, que tiene que seguir siendo una máxima para todos nosotros, es decir, las personas mayores, las personas que tienen enfermedades, porque esos son los que se van a ver más afectados por las variantes que vienen, es identificar a los casos con COVID. Y la protección la misma, es decir, debemos seguir utilizando la máscara, debemos seguir con el aseo, con la higiene y debemos seguir alejándonos el distanciamiento en la medida de lo posible, doctor.
Así es, Wow. lamentablemente eso me convierte en una de las personas menos Sí, populares sí. de Venezuela en este Non momento grata. y yo lo tengo claro, pero hemos dicho, por ejemplo, la gente dice, bueno, pero si en Alemania no están usando, bueno, como en Alemania no están usando, fíjense lo que está pasando en Claro, Alemania. claro. Entonces, tendemos a pensar en la epidemia como un fenómeno estático. Ujú, Y no es un fenómeno estático, es un fenómeno muy dinámico que sube, baja. ujú, Pero lo que sí es importante es que, y lo decía en relación a la última entrevista que me hiciste ujú. cuando el doctor Tedros dijo que ya estábamos Sí, cerca del final, que lo estábamos viendo. Bueno, no sí. estamos tan cerca del final como algunos políticos han dicho, pero yo voy a utilizar un símil. Cuando tú cierras un chorro Ujú. y el chorro está fuerte, no necesitas mucha fuerza para empezar a cerrarlo, pero cuando sigue goteando, tú tienes que apretar bien ese Es verdad. chorro. Y esa es la situación actual. A pesar de que no haya muchos casos, y esto es importante para Venezuela, Venezuela está en un nivel bastante bajo de casos, es el momento para apretar la llave para terminar de tratar de disminuir la transmisión y ver si salimos definitivamente de esto, que es lo que nosotros queremos. Entonces, con esa óptica tenemos que seguir con algunas normas. No tiene sentido usar el tapabocas en la playa, ¿ok? No tiene sentido usar el tapabocas en tu carro, pero sí tiene sentido que los muchachos usen tapabocas en el colegio, que usemos tapabocas en el transporte público, en las zonas de trabajo que son espacios cerrados, y muy importante que no hemos puesto atención, tratar de identificar los niveles de CO2 en los ambientes de trabajo o en los ambientes cerrados. Vamos a tener un podcast en estos días Ujú. sobre eso, para hablar de cómo se mide. Es muy sencillo, es muy fácil, muy barato, y eso nos va a dar a largo plazo una mejor medida del tema de cuándo debemos cuidarnos más y cuándo debemos Sí. cuidarnos menos. Es el doctor Julio Castro que nos acompaña. La letalidad de estas nuevas variantes, doctor. Pareciera que es importante. No luce, en estos momentos cuando todavía hay muy poca información, no luce tan naif Mm, como Omicron al principio. Y hay una preocupación importante por eso. Canadá está en una situación que empieza a ser crítica ya hoy en día, Canadá y Estados Unidos, y eso pues tenemos que mirarlo con detenimiento, a ver cómo evoluciona, pero hay preocupación en el mundo sobre claro. eso. Los síntomas, entiendo, son los mismos. La transmisión y el contagio también. Sí, siguen siendo los Igual. mismos, las formas de transmisión siguen siendo los mismos, pero cada vez más entendemos que la transmisión a través de gotas o micropartículas que llamamos aerosoles son muy importantes. Por eso el tema del uso del tapabocas sigue estando allí. Y, lógicamente, llegará en algún momento una de esas variantes o las variantes al país, a la región. ¿Qué recomendaciones hacer? Por ejemplo, si tuviera la ocasión de sentarse con el Ministerio de Salud, ¿qué le diría? Fíjate, yo creo que una de las cosas que hemos demostrado es que no tenemos forma de parar que la variante que está en Europa venga para América Latina. Eso va Exacto. a venir, Claro. seguro, eso tenemos que estar seguros. La pregunta es cuándo, ¿Cuándo? Claro. pero yo creo que hay que seguir con el monitoreo de variantes que en Venezuela existe, digamos, no es todo lo robusto o no se miden toda la cantidad, pero hay gente que sabe haciendo eso, haciéndolo y monitorea las variantes En el IBIC, y ¿no? en el IBIC, Exacto. exactamente, y nosotros sí quizás tenemos que tener una política mejor en dos aspectos. La primera, insistir en las normas de prevención de transmisión, y la segunda, insistir en el tema de la vacunación, que no lo hemos dicho suficiente. O sea, todo el mundo en Venezuela tiene que tener 3 vacunas y las personas de riesgo 4. Entonces, no hemos llegado a esos niveles que tengamos 80-90% de la población con esos números. Entonces, tenemos que insistir en esas dos ideas, porque sin lugar a ninguna duda, a pesar de lo que lo digan los antivacunas, los negacionistas, la protección de la vacuna es extremadamente importante sobre enfermedad severa. Entonces, esos dos mensajes tienen que seguir estando, la epidemia no se ha acabado, tenemos que seguirnos protegiendo, y dos, tenemos que ir a completar nuestro esquema de vacunación Mm. cuanto antes mejor. Doctor, hace un mes, yo viajé un poco más de un mes y me decían que para poder salir lo único que tenía que presentar era mi certificado de vacunación completo, mi protocolo completo de vacunación y que esa última vacuna que yo me puse, vamos a retomar el contacto con el doctor Julio Castro, le hemos perdido por un momento, ya vamos llegando al final, pero sí me parece importante con el tema de las vacunas. Bueno, si ya usted tiene 3, si ya usted tiene 4, ¿cuándo debería tener la cuarta o la quinta? Es decir, esto va a ser para siempre, esto va a ser hasta nuevo aviso, que cada tanto tiempo usted deba vacunarse de nuevo. Bueno, ya lo vamos a preguntar al doctor Julio Castro y estaremos muy pendientes de ese podcast que dice que va a colgar con respecto a cómo se mide el CO2, la concentración de CO2 en los ambientes de trabajo. Me imagino que en la casa también, le dice que es muy sencillo y que es muy económico, pues será de gran utilidad.
mientras establecemos el contacto, quizás adelantar algún mensaje de publicidad. No, ya lo tenemos en línea. Doctor Julio Castro, le decía, yo viajé hace un mes, decían que lo que necesita para viajar es tener el protocolo completo de vacunación y que esa última vacuna se hubiese puesto dentro de los últimos 9 meses, es decir, 270 días. ¿Qué pasa cuando yo llegue al día 271? ¿Tengo que volverme a vacunar? Fíjate, la verdad no lo sabemos. ¿Okay? Tenemos que aprender las cosas que sabemos y las que no sabemos para evitar que la gente se confunda. Claro. Entonces, la normativa de vacunación empieza a ser muy diversa en diferentes partes del mundo. Entonces, la normativa no es lo mismo que tú vayas para Estados Unidos que vayas para Alemania. Entonces, eso no significa que tu inmunidad ¿no? Tu inmunidad se comporta igual. Pero pareciera que la lógica es que después de la tercera o cuarta vacuna y los 270 días, lo más indicado en este momento debería ser en el mundo ir hacia una vacuna de múltiples variantes, que ya en Estados Unidos se está empezando a aplicar. El problema es que esa vacuna ni está en Venezuela y no creo que vaya a estar, porque eso es una vacuna que es producida por las vacunas que no han estado en Venezuela nunca, y a menos que los chinos o los rusos produzcan una vacuna de múltiples variantes, no estamos seguros que tenga sentido ponerte la misma vacuna, la china o la rusa que nos pusimos hace un año, de nuevo durante cada 6 meses de nuevo. Eso no lo sabemos, pero tenemos que generar esa respuesta desde el mundo científico para la población. Bien, muchísimas gracias, doctor Castro. Feliz día. Un abrazo. Igualmente. Julio Castro, médico cirujano, posgrados en Medicina Interna e Infectología, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la Red de Médicos por la Salud. 7:26 de la mañana. Ahora sí.